Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un conflicto que, literalmente, tuvo al mundo entero conteniendo la respiración durante casi medio siglo, la Guerra Fría. Vamos a ir al grano y desglosar cómo dos superpotencias, con ideas radicalmente opuestas, moldearon el mundo moderno sin llegar a dispararse directamente. Hablamos de espionaje, tecnología, guerras delegadas, vamos, el paquete completo. Empecemos dejando claro un concepto clave, y es que resulta súper irónico que lo llamemos conflicto frío, ¿verdad? Porque la realidad es que estuvo lleno de batallas ideológicas, propagandísticas y económicas increíblemente intensas. Claro, la existencia de armas nucleares y esa famosa destrucción mutua asegurada hacía totalmente impensable un ataque directo entre Washington y Moscú, pero sin duda el mundo entero sintió el calor abrasador de una rivalidad que definió la segunda mitad del siglo XX. Para que este inmenso rompecabezas histórico sea más fácil de digerir, hemos dividido este repaso en 5 bloques. Primero, el origen de todo esto. Luego, los dos grandes bloques y sus visiones. Pasaremos a los conflictos más críticos, exploraremos otros campos de batalla más allá de las armas y, por último, su desenlace y el legado que nos deja. Arrancamos con el primer punto, el origen del conflicto y el fin de la hegemonía europea. En el mismo núcleo de esta tensión había un choque de trenes ideológico espectacular. Hablamos de dos formas de entender el mundo que no podían ser más distintas. Por un lado, el capitalismo de Estados Unidos apostaba por el libre mercado y la propiedad privada. Por otro, el comunismo de la Unión Soviética defendía una economía 100% controlada por el Estado. Básicamente, dos manuales de instrucciones completamente incompatibles para organizar la sociedad, y ambos buscaban expandirse a nivel global. Aunque solemos decir que todo empezó en 1945, las raíces vienen de bastante más atrás, concretamente de la Revolución Rusa de 1917. Y es muy fuerte pensar que, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con la tinta de los tratados de paz casi sin secar, los aliados se volvieran unos contra otros. Las famosas conferencias de Yalta y Potsdam terminaron literalmente troceando a una Alemania derrotada, dibujando exactamente las líneas de fractura de lo que sería esta nueva Guerra Fría. Pasamos al segundo gran bloque, las dos visiones, los jugadores principales y cómo quedó el tablero geopolítico. Casi de un día para otro, las ideas políticas se transformaron en alianzas militares gigantescas. La estrategia de contención estadounidense, apoyada por la doctrina Truman y el salvavidas económico del Plan Marshall, llevó directo a la creación de la OTAN en 1949. ¿Y qué hizo la Unión Soviética? Pues responder cerrando filas con el Pacto de Varsovia en 1955. Así de simple y así de tajante. El mundo se dividió formalmente en dos bandos armados hasta los dientes. Y aquí entra esa mítica frase de Winston Churchill. Ha caído sobre el continente un telón de acero. Fijaos que esto no era una simple metáfora política para los libros de historia. ¿Qué va? Era la pura y dura realidad. Ese telón invisible cortó líneas de tren, separó familias, censuró el correo y aisló por completo a la Europa del Este del resto del mundo occidental. Para ponernos en perspectiva, pensemos en este número, 15 millones. 15 millones de personas tomaron la arriesgadísima decisión de dejar el Este para huir al Oeste en los apenas 5 años posteriores a la guerra. Fue una auténtica fuga masiva de talento, una sangría demográfica brutal que amenazaba con vaciar de trabajadores a las repúblicas comunistas. Semejante éxodo exigía una respuesta, y vaya si la hubo. Esa respuesta fue el Muro de Berlín, levantado en 1961. Literalmente, de la noche a la mañana, una ciudad entera amaneció partida por la mitad, con alambres de espino y bloques de hormigón. Esta estructura letal no solo frenó en seco la migración, sino que se alzó como el gran símbolo físico definitivo de un mundo cortado en dos por casi 3 décadas. Vamos al tercer punto, los conflictos al borde del abismo, o lo que es lo mismo, las temidas guerras subsidiarias. La Guerra Fría no fue en absoluto una línea recta de tensión estática, fue más bien una montaña rusa de infalto. Tuvimos picos altísimos de peligro a partir del 47, luego una época de supuesta calma o distensión en los años 60 y 70, pero las alarmas volvieron a saltar de nuevo en el 79, elevando la hostilidad global justo antes de entrar en la impredecible década de los 80. El mejor ejemplo, o el más trágico, de esta dinámica fue la Guerra de Corea. Fue el conflicto de manual, donde las superpotencias combatían usando a terceros. Corea del Norte invade el sur, Estados Unidos interviene directamente, y tras años de dolor, todo termina en un amargo alto el fuego. Resulta desolador pensar que, a día de hoy, esa península sigue dividida exactamente por el mismo paralelo 38. Algo parecido ocurrió en las densas selvas del sudeste asiático, que se transformaron en un agotador campo de batalla ideológico. La guerra de Vietnam demostró al mundo entero algo increíble. Todo el inmenso poderío militar y tecnológico de Estados Unidos no pudo imponerse a unas guerrillas tenaces respaldadas por Moscú.
Terminó con una dolorosa retirada estadounidense y una victoria comunista, dejando una profunda huella en Occidente. Pero ojo, el momento en el que de verdad casi nos vamos todos al garete fue en 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba. Tras el fracaso absoluto de Bahía de Cochinos, la inteligencia descubre misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos desde la isla. Kennedy impone un bloqueo naval estricto y durante 13 agónicos días el mundo entero rozó la aniquilación nuclear total. Afortunadamente, un acuerdo in extremis logró que Khrushchev retirara los misiles. Llegamos al cuarto acto, porque más allá de las armas y el miedo nuclear, había otros campos de batalla igual de competitivos. Y es que, como usar armas nucleares era básicamente un suicidio para todos, gran parte del conflicto se fue a las sombras. Hablamos del terreno de juego exclusivo de agencias como la CIA y la KGB. Operaban manejando presupuestos estratosféricos, financiando desde golpes de Estado en América Latina hasta revoluciones socialistas por todo el globo, manipulación de elecciones, espías infiltrados, campañas masivas de propaganda, todo orquestado desde el más absoluto secreto. Y claro, mientras los espías hacían su trabajo en la Tierra, el campo de batalla más espectacular miraba al cielo. La carrera espacial fue una demostración de prestigio y músculo tecnológico sin precedentes. Ese perturbador sonido del satélite soviético Sputnik en el 57 desató un pánico monumental. Un miedo que, curiosamente, se tradujo en una lluvia de millones para la ciencia, culminando con Estados Unidos logrando la tremenda proeza de poner un ser humano en la Luna en 1969. Entramos ya en el quinto y último bloque, el final de la Guerra Fría y el colapso repentino del bloque soviético. Entrados en los 80, el lenguaje diplomático volvió a ponerse al rojo vivo. Figuras clave como Ronald Reagan o Margaret Thatcher empezaron a ser muy vocales y directas. Empezaron a llamar a la URSS el imperio del mal y dispararon el gasto militar a niveles récord. El objetivo de este agresivo pulso armamentístico estaba clarísimo: forzar a la Unión Soviética a intentar seguirles el ritmo hasta que acabara asfixiada económicamente. Aunque, siendo 100% honestos, el verdadero golpe de gracia vino desde dentro. En 1985, Mikhail Gorbachev asume el mando e intenta salvar una economía soviética estancada con dos grandes reformas históricas, la perestroika y la glasnost, es decir, reestructuración económica y apertura política. Pero claro, cuando a un sistema construido sobre un control informativo férreo le das libertad y transparencia, las costuras terminan saltando por los aires de forma irreversible. La imagen que todos tenemos grabada a fuego en la memoria ocurrió en noviembre del 89. Es el clímax emocional de toda esta historia, miles de ciudadanos derribando físicamente el muro de Berlín a base de picos y martillazos. La caída de esa barrera supuso el derrumbe real del telón de acero, lo que desató una oleada imparable de revoluciones democráticas que terminó disolviendo por completo la Unión Soviética a finales de 1991. Las consecuencias de este larguísimo enfrentamiento cambiaron las reglas del juego a nivel mundial. Estados Unidos se quedó solo como la gran y única superpotencia dominante. El capitalismo se consolidó por casi todo el planeta y Europa sanó por fin su dolorosa división. Y, por sacar algo realmente positivo, la humanidad heredó de todo ese roce incesante unos saltos tecnológicos y científicos masivos de los que aún hoy nos beneficiamos. El bloque soviético desapareció hace décadas, sí. Pero si nos paramos a observar las noticias actuales, surge una pregunta que es absolutamente inevitable. ¿Hasta qué punto este conflicto en la sombra sigue dictando en silencio las tensiones diplomáticas, las alianzas militares e incluso las fronteras territoriales del mundo de hoy? Dejaros esa pregunta en el aire porque es, sin duda, la clave fundamental para lograr entender gran parte de nuestro presente.